Buenas, ¿qué tal están? Espero que bien. Sé que ha pasado tiempo desde mi último video, y es que han pasado cositas XD. Para quienes no han visto el comunicado que dejé en la comunidad, es que ocurrió algo en mi SSD que este se corrompió, no estaba preocupado porque era posible arreglarlo, vi un video en donde tenía que hacer tal cosa, de confiado lo hice y esto hizo que todos los archivos del SSD se borraran. Esto me provocó que me desanimara, de hecho, hasta pensé dejar todo, porque ganas de hacer todo de nuevo me daba una tremenda paja, más cuando tenía el guión de la OVA 2 que continuaba con la aventura de Arthur ya bien avanzado, por no decir que casi terminado. Pero después decidí hacer un intento, al inicio no tenía ganas, pero ya después le agarré el ritmo y ahora estamos aquí. Aún estoy tratando de recuperar los archivos y esperemos que los recupere, por mientras, disfruten mientras el fanfic principal esté en pausa hasta que pueda encontrar los archivos suficientes o que pueda recuperar lo perdido. Ya sin más relleno, disfruten de este fanfic. Retrocedan. Retrocedan a la última línea de defensa. Corran. Los soldados que estaban posicionados en trincheras, búnkeres y otras fortificaciones las empezaron a abandonar por las órdenes de quien estaba al mando o simplemente por miedo ante el imparable avanzar de sus enemigos. Avancen. Destrúyanlos en nombre del emperador. Por Britania. Los tanques avanzaban imparables, disparando sin piedad ante las posiciones de los soldados pertenecientes a la Federación de Oriente Medio. El suelo arenoso volaba por los aires ante los disparos explosivos de los tanques y de la artillería móvil, sumándose también a la ofensiva maquinaria humanoide llamadas Sutherland, que se deslizaban en el arenoso suelo, adelantándose a los vehículos de apoyo para acabar con el enemigo en retirada o llevarse la gloria. ¿Qué pasó con los refuerzos? Debieron estar aquí hace horas. Tuvieron un retraso en el camino. Los ataques aéreos del enemigo inmovilizaron los refuerzos. Maldita sea. Así seremos incapaces de defender la ciudad de Sana. Nos aplastarán en cuestión de minutos. ¿Debemos rendirnos? ¿Rendirnos? No seas imbécil. Esos bastardos te asesinarán apenas te rindas. Pero no podemos seguir así, señor. Lo sé. Déjame pensar. El comandante a cargo de la defensa a las puertas de la ciudad capital de Yemen, estaba discutiendo con sus subordinados para tratar y discutir una estrategia para repeler la ofensiva del enemigo o retrasar lo suficiente el ataque para que los refuerzos lleguen a tiempo a la capital. El búnker en donde se encontraban se sacudía levemente ante el ataque con artillería móvil del enemigo, indicando que solo era cuestión de tiempo para que la lucha se iniciara entre las fuerzas defensivas de la Federación de Oriente Medio contra las fuerzas blindadas y móviles de Britania. Esto es demasiado fácil. En verdad era necesario que un batallón de Sutherland venga a este territorio de primitivos que se quedaron con armas tan arcaicas. Tranquilo, después de esto, lo más probable es que las operaciones con los Knightlmares se reduzcan o hasta solo dejen al ejército actuar en este lugar. Sería demasiado aburrido terminar con las guerras en cuestión de días. Tienes razón, pero bueno, no me quejo tampoco, sus intentos de resistirse son para risa. La comunicación entre los pilotos de las unidades humanoides era bastante casual, considerando la lluvia de metralla que impactaba de lleno en la armadura, el cual rebotaba con solo daños a la pintura. Malditos primitivos, apenas ayer restauré la pintura. Ja, tranquilo, apenas dejar una marca. Concéntrense. Sí, capitán. Los subordinados del batallón de humanoides decidieron callar para aumentar la velocidad de sus movimientos y empezar a disparar contra los nidos de ametralladoras que estaban para apoyar la retirada de los soldados que huían corriendo a pie o en vehículos para poder llegar a las posiciones defensivas para estar a salvos. Lastimosamente, las unidades humanoides se encargaron de que la mitad de los que estaban en retirada cayeran en combate, manchando el suelo con un tono carmesí. Detrás de los humanoides blindados, el avanzar de los blindados y artillería móvil terminaban por ocultar los rastros de cadáveres y destrucción en el desolado desierto.
A metros de las puertas de la capital de Yemen, los defensores posicionados con artillería de la más potente que contaban, junto a cañones antiblindados que servirían para defender la ciudad, y aunque eran capaces de hacer volar los tanques de sus enemigos, no serían rivales para las unidades humanoides que estaban a minutos de estar cerca de la última defensa de Yemen. Si caemos, lo haremos con la conciencia de que habremos logrado evacuar una parte significativa de nuestros ciudadanos y los heridos. Tendremos la misma suerte que tuvieron los japoneses. ¿Hablas de la última defensa japonesa que logró repeler a los Knikmares? Eso dependerá de nuestra suerte. Señor, la artillería está lista para disparar. Informó un operador de radio que era el único medio de comunicación con la artillería y la comandancia. Bien, a mi orden. El comandante, que ahora estaba fuera de su búnker para optar una posición más elevada, estando ahora actualmente en uno de los edificios más altos cerca de las áreas limítrofes de la capital, para tener mejor visión del campo de batalla. Prepárense. El encargado de la defensa, con binoculares, esperaría a que se acercaran un poco más para disparar con todo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué sucede? Hay interferencia. Arréglalo de inmediato. Eso estoy intentando. 13ª Artillería del Ejército de Liberación. ¿Me reciben? Repito, ¿me reciben? Maldita cosa. Funciona. El operador de radio golpeó su radio para tratar de hacerlo funcionar. Lastimosamente ocurría lo mismo con el segundo operador, que había perdido comunicación con el capitán a cargo de las defensas para que los soldados se mantengan al margen y luchen. El comandante estaba desesperado, que hasta el mismo intento en arreglar la radio. Señor. Ahora no. Traigan la luz más potente que haya. Usaremos código Morse. Rápido. Señor. ¿Qué quieres, maldita sea? Tiene que ver esto. El comandante, desesperado y molesto, se acercó para arrebatar los binoculares de uno de sus subordinados, que había decidido en seguir observando con estos. ¿Pero qué? El comandante, a través de los binoculares, notó algo inusual en sus enemigos. Estos se habían detenido en su avanzar a mitad de camino. Oigan, ¿soy yo o mis sistemas están fallando? No eres el único. Hasta interferencia hay en las comunicaciones. ¿Quién fue el maldito que estuvo a cargo de las reparaciones? Manténganse firmes. Esperemos la columna blindada. Debe de ser algún intento de pulso electromagnético para distraernos. ¿Tanta su desesperación para usar trucos baratos? Capitán, déjenos avanzar, las cámaras funcionan casi a la perfección, un poco de interferencia no interferirá en que tomemos esa ciudad en unos minutos. Espera. Capitán, sé que es cuidadoso con las operaciones, pero está sobrevalorando mucho a nuestros enemigos que apenas cuentan con ametralladoras medianamente buenas. Que esperen, maldita sea. El radar detecta algo. ¿El radar? ¿Logro hacerlo funcionar? ¿Qué detecta, capitán? Un objeto se acerca a toda velocidad. ¿Un misil? ¿Una aeronave? Una de las unidades decidió en ver su alrededor, fijándose en los cielos enfrente suyo, pero no veía nada. Debe de ser un error. Espera, mi radar detecta lo mismo. Igual el mío. Uno por uno, los radares de cada unidad empezaron a detectar un objeto acercarse a toda velocidad. Ciertas unidades se giraron para ver de qué se trataba, el resto se mantendría viendo a las defensas del enemigo ante cualquier movimiento sospechoso. No veo nada. Debe de ser un error. Los blindados ya están cerca, será mejor que avancemos. Bien. Todas las unidades, avancen, traten de arreglar las comunicaciones con el alto mando y también con los capitanes de los batallones blindados. Entendido. Las unidades humanoides avanzaron unos metros deslizándose en la arena, pero rápidamente se detuvieron al sentir un impacto detrás de ellos. Esto los dejó helados y medio paralizados. Los radares de sus unidades aún detectaban aquello que creían que era una falsa alarma. El radar lo detectaba justo detrás. De manera lenta se giraron para ver al responsable. ¿Qué es eso? Retrocedan. El capitán a cargo del batallón ordenó para el mantener la distancia contra la cosa que tenían enfrente. Los defensores de la capital de Yemen estaban quietos, sin realizar alguna acción defensiva, solo observaban paralizados e incrédulos. Comandante, ¿qué es eso? El comandante no respondió, estaba paralizado viendo por los binoculares, temblando ligeramente. ¿Pero qué es eso? No se distraigan. Preparen munición explosiva.
Las unidades humanoides rápidamente optaron una posición defensiva, deslizándose para el acercarse y poder disparar a corta distancia ante el ser de gran tamaño que les duplicaba el doble de su tamaño. Fuego. Fuego. Concentren sus disparos a las piernas. Haciendo caso a las órdenes de su capitán, concentraron sus disparos de alto calibre a las piernas, estas explotaron al hacer contacto, cubriendo las piernas de aquel gigante, hasta que unos decidieron apuntar más al pecho, cubriendo al gigante en nubes negras por las explosiones combinadas, hasta los blindados que aunque estaba a casi unos minutos de llegar, decidieron en disparar en la posición de aquel gigante. No estaban totalmente seguros que era o si era enemigo, pero algo les decía que era altamente peligroso y que sería estúpido no ser ellos quienes disparen primero. Alto el fuego. Alto el fuego. Por medio del altavoz, el capitán ordenó a sus subordinados que detengan su ataque, también usando comunicación láser que, aunque era débil por la interferencia, era lo suficientemente entendible para que uno de los capitanes de los batallones de tanques notificara al resto para que detengan el fuego. Toda la columna blindada de Britania decidió en detener su avanzar para verificar que el objetivo desconocido haya sido dañado o destruido. Lo destruimos. Todos permanecieron callados viendo con atención la columna de humo negro. Hasta que dos luces resplandecieron a través del humo, alarmando a los pilotos. Sigue de pie. La unidad al lado del capitán explotaría en pedazos por culpa de una luz violeta. Por suerte, la cabina del piloto logró ser inyectado antes de que sea consumido por la explosión. Disparen. De inmediato las unidades volvieron a disparar, pero ahora con munición perforante. El gigante aún oculto detrás de la cortina de humo, volvería a disparar con una tremenda precisión ya que no importaba que tanta agilidad, velocidad o siquiera destreza, uno a uno, el batallón de Sutherland caían como moscas, era un espectáculo el como las cabinas de los pilotos eran inyectados lejos del peligro para caer al suelo con paracaídas, y todo sin que el gigante se moviera del lugar, hasta solo quedar una sola unidad en pie, el cual solo por poco lograría evitar su destrucción, solo perdiendo la extremidad en donde tenía su arma, provocando que se cayera al perder el equilibrio por perder su brazo. El gigante viendo que ya no había enemigos capaces de dar pelea, pondría su atención en la columna blindada. Disparen. Todos los tanques e incluso la artillería móvil dispararían contra el gigante, cubriéndolo en explosiones. Los tanques decidieron en avanzar sin parar de disparar. El gigante hacía desplegar una enorme espada en su brazo, el cual cortaría el humo que lo cubría para despejar su vista, viendo directamente a sus enemigos avanzar atacándolo desesperadamente. Toda la columna blindada de Britania, una columna formada por 100 tanques, 50 de artillería móvil y un escuadrón formado por 12 Sutherlands, siendo estos las estrellas de un número pequeño del gran ejército de Britania, avanzaran tanto en poco tiempo ante un oponente más numeroso. Pero ahora, todos esos números se volvieron apenas una docena, solo sobreviviendo 2 de artillería móvil, 11 tanques y la única unidad humanoide del escuadrón, siendo el del capitán. Los defensores de la capital estaban paralizados y temblando del miedo. Toda la columna blindada de Britania, destruida y obligada a retirarse, todos desesperados para huir lo más lejos de aquel gigante que después de acabar con los blindados, quedó quieto, con aquella enorme espada que cortó a los blindados como mantequilla. Observaba por donde el enemigo huía. Los soldados de la capital tragaban saliva y estaban aterrados por lo que haría el gigante cuando los vea, lo cual no tardó mucho en pasar. El gigante haría girar su cuerpo en dirección a la capital, pero no se movería, seguiría permaneciendo en su lugar. Sí, señor. ¿Qué haremos? No disparen. Que no disparen, maldita sea. Exclamaría el comandante nervioso, observando por los binoculares, buscando en algún lugar algo que le diga a quién pertenecía aquel gigante, ya que dudaba que la Alianza en Medio Oriente tuviera los recursos para construir algo así de grande y poderoso. Pero no encontraba nada, por la distancia no veía nada que le diera pistas de qué país pertenecía aquel gigante.
Comuníquense con las tropas en las trincheras. Pero señor, las comunicaciones aún tienen interferencia. No se queden ahí como idiotas entonces. Reparen esa chatarra de una maldita vez. Señor, el objetivo está volando. Esto rápidamente hizo que el comandante volviera su atención ante aquel gigante, notando una expulsión de brillos verdosos ser expulsados en la espalda de aquel gigante, antes de este empezara a flotar e iniciar el vuelo sin ningún tipo de propulsor o cohete. Era algo mágico e impactante. ¿Qué es esta estupidez? ¿Cómo es que hemos perdido todo un maldito batallón ante unos simples rebeldes? No lo sabemos, señor. El radar no mostró nada. De repente empezamos a perder las señales de nuestras unidades. Los sobrevivientes están en retirada. He intentado comunicarnos con ellos, pero solo gritan y dicen cosas sin sentido. Y la única unidad Mare del 12º grupo no responde. Puede que tenga dañadas las comunicaciones. Enviamos las unidades de respaldo para proteger su retirada, señor. Mándalos de inmediato, quiero saber de una maldita vez qué sucedió en ese lugar. El vehículo de mando y transporte estaba en un completo caos al ser testigos de algo imposible dentro del ejército. Perder humillantemente. La más moderna y avanzada tecnología de blindados y Knightmares de última generación, y siendo los únicos con aquella tecnología, fueron derrotados por un enemigo desconocido. Y todo frente a sus enemigos que estaban cerca de ser conquistados. ¿Algún reporte de la 5ª unidad aérea? Nada señor, perdimos contacto con la unidad aérea hace unos minutos atrás. El comandante de las fuerzas de ataque de Britania estaba inquieto y tenso. Sudaba a mares por la situación tan caótica y confusa. Antes de dar una orden o decir algo más, las comunicaciones e imágenes tanto del mapa en el tablero como en las pantallas proyectadas, empezaron a distorsionarse, alarmando a toda la tripulación en el vehículo de mando y también a las fuerzas de apoyo que se estaban preparando para salir en busca de los soldados en retirada del frente. ¿Qué sucede? No lo sabemos señor, hay una interferencia invadiendo todas nuestras comunicaciones y equipo en general. Arréglenlo ahora. Necesitamos línea con las fuerzas de la retaguardia. Espere, señor. Nuestros sensores detectan algo aproximarse a nuestra posición a toda velocidad. ¿Qué? ¿Por dónde? Ya está aquí. Con ese grito, un objeto impactaría justo enfrente del vehículo de mando, haciendo temblar ligeramente el suelo. ¿Pero qué es eso? Se preguntaron los pilotos en sus unidades humanoides con sus armas listas. ¿Pero qué es esa cosa? El comandante se hizo esa pregunta impactado ante lo que sus pantallas le mostraban, aun con interferencia, podía verlo claramente. Pero lo que hizo poner con la piel de gallina, era que aquel gigante humanoide desplegó una enorme espada de su brazo derecho, eran claras sus intenciones. Disparen a esa cosa. Rápido. Ordenó con desesperación a sus subordinados en el puente, estos rápidamente usaron los altavoces para transmitir esa orden, los cuales no dudaron en abrir fuego con todo lo que tenía, pero este ni se inmutaba, sino que avanzó y atacó a las últimas fuerzas de ataque de Britania cercanas a la capital. Las fuerzas en retirada, aún con los obstáculos que enfrentaban, pudieron llegar sanos y salvos al punto de mando, muchos se subieron a los vehículos blindados como mejor pudieron, priorizando a los heridos, los demás caminaron, logrando atravesar el desierto con vida, los pilotos de las unidades humanoides estaban sobre la unidad de su capitán para evitar movilizarse a pie. Todos estaban en shock y en silencio, aún estaban procesando lo acontecido. Cuando llegaron al punto de mando, la situación en ellos se volvió peor, todas las unidades de reserva tanto vehiculares como humanoides, junto al cuartel móvil, estaban destruidas, solo quedando meros vehículos de transportes que priorizaban en llevarse a los heridos y los que podían llevar de regreso a la línea principal estacionada en los puertos capturados.
para que descubran que, en cada aldea capturada durante sus avances imparables, las fuerzas blindadas fueron diezmadas como meros insectos y obligados a retirarse. El panorama era igual hasta llegar al puerto más cercano, en donde las fuerzas defensivas del puerto y toda unidad blindada y humanoide yacían destruidos en pedazos o partidos por la mitad. Era un completo caos, ni hablar de los barcos que, aunque eran operativos para navegar, estos ya no contaban con su armamento principal, solo quedándoles armamento ligero para destruir objetivos aéreos. ¿Qué son estos informes que recibo? ¿Cómo es que perdimos tantos Kniktmares? ¿Qué son estas tonterías? Gritaba el oficial al mando dentro del buque insignia de la realeza en otro punto del país que estaban invadiendo. Era visible su rabia, creyendo que todo esto no era más que una mala broma. Saben lo que nos espera si Su Alteza la princesa heredera Cornelia se entere de esto. Más les vale darme una buena explicación. Gritaría con molestia y desesperado de saber qué es lo que pasaba en uno de los frentes en donde al parecer ocurrió algo que obligó a las fuerzas de avance que habían penetrado casi llegando a la capital hasta ser obligados a retroceder a las playas, y lo peor al parecer aún habían fuerzas aliadas replegadas por el territorio sin comunicación. Todo era un caos. Señor, pudimos entablar comunicación con el barco de mando. Ponlos en la pantalla. Ordenó con firmeza. El operador sin perder el tiempo puso en la pantalla principal frente de todos, una ventana el cual debía de proyectar la videollamada, pero solo se mostró estática, pero por suerte el audio no sufría de alguna interferencia. Capitán, quiero una explicación sobre este informe desesperado. Señor, me disculpo en verdad, pero nuestras fuerzas fueron diezmadas, apenas estamos recuperándonos y atendiendo los heridos, no podemos atacar, no hay vehículos, no hay aeronaves, algo nos atacó. Nos atacó un demonio. No digas estupideces, ¿sabes lo que te pasaría si la princesa heredera te escucha decir esas tonterías? Contrólese. Es la verdad, señor, esa cosa. Esa cosa. Nos destruyó como simples insectos. Era un monstruo. Nuestros sistemas defensivos fueron inútiles contra esa cosa. El tono a través de la llamada era de un absoluto terror. Era claro que el capitán a cargo de ese frente estaba altamente traumado y ese mismo miedo empezó a surgir en los que estaban en la nave insignia al escucharlo. ¿Cuántos fueron? Dígame qué ocurrió, capitán. Exigiría respuestas el que estaba al mando en ese momento, pero solo recibió una risa como respuesta primero antes de que el capitán volvería a hablar. Ese es el maldito asunto. Solo era uno. Una maldita cosa gigante de 20 o no sé cuántos metros, acabó con todo nosotros. ¿Sabe lo gracioso? Es que solo eliminó nuestra artillería de todos los barcos, no sé si nos tuvo lástima o algo, pero solo hizo eso con nosotros, una sola maldita cosa acabó con nosotros. Y también hizo algo en nuestros sistemas, todo lo electrónico junto a las comunicaciones empezaron a fallar, creímos que algo nos lanzaron para que no nos pudiéramos defender de manera adecuada de esa cosa, pero esa cosa con su presencia eran la responsable de que todo fallara, porque después de que se fue volando, todo regresó a la normalidad. ¿Y sabe lo más escalofriante? Esa cosa, esa maldita cosa, podía volar. Volaba sin necesidad de propulsores. Era como maldita magia. Cada palabra salida del capitán ponía en tensión el puente de mando. Algunos estaban incrédulos, otros algo asustados y otros que claramente no creían nada de lo que el capitán decía. Entre ellos estaba el propio el que estaba al mando. Claramente estás delirando, no sé qué sucedió ahí, trataré de enviar un equipo a investigar y que te pongan bajo arresto por tu ineptitud de tomar decisiones en estos momentos. Quiero que abandone sus funciones en este momento y... No estoy loco. Véalo usted mismo. Diría el capitán antes de que un archivo visual les llegaría, emergiendo una imagen un tanto distorsionada, pero visible. Ahora me cree. Esa maldita cosa es un demonio. Exclamaría con un claro trauma, mientras los que estaban presentes veían la imagen con absoluta sorpresa, incredulidad y miedo. Ante ellos, había un ser gigantesco, tomada por alguien quien se encontraba bastante cerca, porque lo tomó desde abajo. La mirada de aquella cosa fue suficiente para helar a todos, parecía que los observaba directamente a ellos con esos impotentes ojos brillantes. Es de los pocos archivos visuales que tenemos de esa cosa, aún estamos recopilando información. Envíe todos los que pueda, señor, pero le pido que le informe a Su Alteza de inmediato para parar la movilización. Si nos ocurrió a nosotros, puede ocurrir en los demás frentes. Por favor.
El que estaba al mando quedó en silencio, no tenía palabras para expresarse, solo podía ver la imagen que mostraba al gigante casi en todo su esplendor. Si no fuera por algunos detalles de la imagen, hubiera sido más terrorífico de ver. Justo antes de poder dar una orden para el llamar a la princesa heredera Cornelia, las puertas de la sala de mando se abrieron, para el mostrar un grupo con un uniforme diferente y más elegantes de los que ellos usaban. ¿Qué está pasando aquí? Una voz femenina hizo estremecer a los presentes, quienes de inmediato se pusieron firmes ante la presencia de la mujer. Princesa. Y bien, ¿qué es todo este escándalo? Preguntaría en un tono firme la princesa heredera, avanzando junto a los suyos para acercarse al tablero de mando y las pantallas en donde aún el capitán estaba en la llamada junto a la imagen. Princesa Cornelia. El capitán habló sorprendido y tenso en presente a alguien de máxima autoridad como una princesa heredera, y más si se trataba de Cornelia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablan? Lo siento, Su Alteza, es que... Princesa Cornelia, perdone interrumpir, pero hay algo que tiene que saber con urgencia. Diría tenso y serio el capitán, preparado para dar más detalles de lo acontecido, y también para poner en contexto a la princesa heredera. No me atraparás. Un grupo de niños jugaba alegremente entre ellos, recorriendo por su pequeño pueblo que estaba lejos del conflicto que sufría su continente, bastante lejos. Esta era una pequeña comunidad del pueblo kurdo, un pueblo guerrero en su mayoría, pero este pequeño asentamiento era diferente, prefiriendo la paz y vivir sus vidas tranquilas, aun sabiendo que la guerra tarde o temprano llegaría a sus puertas. Es Setsuna. Setsuna. El grupo de niños que antes jugaban, tomaron su atención ante la llegada de un individuo tapado en mantas para cubrirse del sol, a bordo de un vehículo tipo Jeep de 4 asientos con cargamento atrás tapado con una manta. Los niños agitaron sus manos saludando al individuo cubierto y gritando su nombre con felicidad. Este vehículo pasaría frente al grupo de niños para llegar directamente al pequeño asentamiento, en donde adultos jóvenes se acercarían para recibir al jet que pararía en el centro del lugar. Setsuna quitándose las gafas para el desierto, se bajaría del auto para ir atrás de quitando la manta que cubría el cargamento, mostrando cajas con suministros como comida, agua y en otras cosas necesarias para el pequeño asentamiento. Estos agradecían casi al mismo tiempo sobre la amabilidad y que se tomara el tiempo en ayudar a ese pequeño lugar con lo esencial, empezando así a descargar las cajas del jeep para repartir los suministros con los pueblerinos. Bienvenido una vez más, joven. Un anciano aparecería entre medio del grupo para acercarse al joven Setsuna, quien hace una leve reverencia por respeto al quien sería como el líder de aquel asentamiento. Me alegro de que regresara bien. ¿Qué tal todo en las ciudades? Todo sigue igual, la guerra se estancó por lo que dicen. Puede que solo lo digan para mantener a todos tranquilos, ya he visto esa estrategia antes. Diría el anciano calmadamente para el proceder a caminar hacia un asiento para no estar tanto tiempo de pie. Setsuna lo seguiría y se sentaría a su lado para el continuar hablando. Nos has ayudado mucho solo recibiendo un pequeño techo para dormir. En verdad que le debemos mucho, joven. No me debe nada, hago lo que es necesario, mientras pueda tener un lugar donde regresar, estaré bien. Respondería en un tono un tanto neutral y calmado, mirando el cómo se repartían los suministros los pueblerinos. Pero que nos ayudes de forma desinteresada es algo de admirar, joven, y más si viene de un kurdo, no dudo que los niños que le han tomado cariño lo tengan como un modelo a seguir. Ya veo. Iré a descansar un poco. Vaya a descansar, no se preocupe, guardaremos el vehículo para su disposición, y si es necesario, lo llenaré con combustible. Gracias. Setsuna poniéndose de pie, iría en dirección a un pequeño edificio el cual era su pequeño hogar para descansar cuando llegaba a ese asentamiento. El pequeño edificio estaba muy bien cerrada y resguardada para evitar fisgoneos y que la luz del sol entrara. El joven Setsuna quitando unos candados, entraría para el cerrar desde adentro. Estaba oscuro, pero eso se solucionó con unas luces recargables que siempre cargaba consigo para usarlos.
acercándose a una mesa en donde se encontraba un teclado sin pantalla, el teclado automáticamente se iluminaría para el activar una pantalla flotante, dándole la bienvenida al joven Setsuna. Informe de las fuerzas de Britania en el frente de Asia Occidental. La computadora empezó a trabajar ante el comando del joven Setsuna. Recompilaría información de forma internacional relacionada a Britania en Asia Occidental, hasta tener en segundos un informe completo. Las fuerzas de Britania se encuentran en un alto al fuego en todos los frentes. Esta decisión llevó una serie de problemas internos dentro de los nobles a cargo en los ataques de cada frente. La princesa Cornelia Libritania de forma personal llamó a la calma en sus fuerzas en lo que ella investiga personalmente lo sucedido. Diría la voz de la computadora, mostrando un mapa de la zona que fueron tomadas por las fuerzas de Britania, en donde actualmente dejaron de avanzar y quedaron paralizados, probablemente aún desconociendo lo sucedido en uno de sus frentes. Información de la princesa Cornelia Libritania. La computadora empezó a trabajar ante su comando, teniendo ahora información de aquella princesa, mostrando su rostro e información. Segunda princesa de la corona de Britania, general del ejército imperial y líder de su propio escuadrón de oficiales leales. La computadora procedería a mostrar información de los oficiales leales a Cornelia, todo como ella misma, siendo lo mejor de lo mejor dentro del ejército imperial, pero por debajo de los caballeros de la mesa redonda. Ya veo. Manténme informado de algún movimiento hostil de Cornelia Libritania. Dame información del Área 11, Japón, Geto de Shinjuku. La computadora una vez más, procedería a investigar ante el comando del joven, hasta tener información. Sin novedades tanto por la resistencia japonesa y las fuerzas del Área 11. Setsuna se relajó como siempre al saber que no había peligro en el Área 11. Por allá debe de ser de noche. Diría en voz baja, sacando su comunicador portátil viendo el perfil de un segundo comunicador para llamar, mirando el perfil con atención mientras recuerdos de cierto grupo conformado de japoneses le llegaban a su mente. Unos minutos más tarde, el joven Setsuna decidiría en guardar todo, dejando activado un rastreo de información ante cualquier movimiento hostil de ambos bandos, tanto por el bando defensor que podría aprovechar en atacar para expulsar a los invasores, o que los invasores volvieran a atacar, para el así recostarse en una cama simple en la esquina para el dormir y tener energías para la próxima misión. La princesa Cornelia, después de ser puesta al tanto de la situación de su incursión en tierras del Medio Oriente, ordenó que en todos los frentes, detuvieran todo avanzar y protejan las posiciones capturadas ante posibles ataques del enemigo, en lo que ella, investigaba esta nueva amenaza. Ella pasaba imagen tras imagen que se pudo recuperar de las acciones que tomó aquel gigante de azul contra sus hombres, disparando láseres de sus manos, usando una enorme espada y para poner la cereza en el pastel, volaba como si nada, sin propulsores por lo que se veía en las imágenes, y al parecer con su simple presencia, provocaba fallos en la tecnología por los testimonios de quienes quisieron hablar y también de las pocas evidencias audiovisuales, en donde se podía ver un poco más claro el cómo atacaba, pero a su vez habían una clara interferencia en las imágenes, que impedía ver de mejor manera. Es increíble. Opinó su mano derecha, Guilford, ante las imágenes que veía tanto él como los demás miembros de la unidad personal de la princesa, todos mostrando sorpresas y con un poco de miedo ante el potencial aterrador de aquella máquina. Ciertamente es increíble. Pero no deja de ser una máquina como cualquier otra. Y como cualquier máquina, es posible derrotarlo. Cornelia con un gran orgullo, se pondría de pie de su asiento, sin quitar su vista de las imágenes de aquel gigante azul. La diferencia entre nuestras unidades personalizables y las otras del ejército, es que las nuestras tienen blindaje electromagnético. Mencionó, para el darse la vuelta y ver a sus subordinados con seriedad. Nosotros personalmente lo enfrentaremos y acabaremos con este obstáculo. Nadie, pero absolutamente nadie, humilla a Britania y sale impune, es por eso que yo, Cornelia Libritania, lo acabaremos y dejaremos bien claro que resistirse a nuestro poder es inútil. Sí, señora. Todos los miembros presentes afirmarían con fuerza, poniéndose firmes ante las palabras inspiradoras de su princesa.
Preparen las unidades con armas antiblindaje y uranio, no nos contendremos. Usaremos todo nuestro arsenal, y lo destruiremos a cualquier costo. Las palabras firmes de Cornelia eran claras y decididas con acabar con aquel enemigo que puso patas arriba la maquinaria de guerra de Britania, pero para ella, solo tuvo suerte al usar el factor sorpresa, pero ahora, ese factor no existía, y estaba preparada para enfrentarlo y dejar en claro que ser más grande, no lo hace invencible. Pronto, la batalla por el Medio Oriente estaba por iniciar. La élite de Britania contra el Gundam está por iniciar. Fin de la parte 1. Ya no tengo nada que volver. Mis manos aprieto con decisión. Noche a noche vuelvo a repetir. Ya nada me queda, nada que perder. La luna surca el cielo carmesí, iluminando el mundo en su oscuridad. La luz se extiende, brillando sin cesar, para un nuevo mañana alcanzar. Dentro de un sueño sin final, algo en mi pecho vivirá, encendiendo mi interior. Y el dolor me hará luchar, mi fuerza alimentará en el camino que elegí. Este calor que me ha impulsado